Muchas bendiciones, mi gente. Quiero estudiar con ustedes en el día de hoy en un milagro maravilloso de Cristo narrado en los evangelios, narrado en el Evangelio según San Juan, también en el Evangelio según San Mateo y también en el Evangelio según San Marcos. Este es uno de los milagros de Cristo que aguanta sinopsis, porque se narra tanto, es narrado tanto por Juan como por Mateo como por Marcos. Ahora, lo interesante es que cada narración narra aspectos fundamentales que para su autor fue muy importante y por eso lo menciona. Pero cuando nosotros leemos las tres narraciones, encontramos elementos que de repente para Juan, en el momento que él la está narrando, no es lo más importante que él menciona. O sea, para él hay otros elementos que luego Mateo los abraza y lo coloca con una importancia extraordinaria que le dan sentido a la historia. Luego entonces Marcos rescata otros detalles que al juntar los tres nos dan a nosotros un discurso esperanzador, nos dan a nosotros un milagro esperanzador, un milagro de gloria basado en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mira, quiero invitarte a que oremos para que el Señor nos dirija en el estudio de la palabra del Señor en esta hora. Querido Padre Celestial, en este momento vamos a abrir tu palabra y quiero pedirte que tu palabra gloriosa pueda traer esperanza. Que tu palabra gloriosa pueda traer paz a cada corazón. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. El Evangelio según San Juan, el capítulo número 6, narra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero luego de ese milagro, en el versículo 16 en adelante, comienza a narrar otro milagro. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum y ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido hasta ellos. Si tú buscas Mateo capítulo 14, te vas a dar cuenta que en la narración, Mateo de repente coloca otros elementos que pareciera ser que para Juan, simplemente Juan no los coloca porque tal vez Juan entiende que para la narración que él está planteando no es lo primordial, no es lo importante. Recuérdate que la razón por la cual Juan narra milagros en la Biblia es porque él está queriendo mostrar la mesianidad de Jesucristo. Por lo tanto, lo que Juan le interesa es simplemente mostrar que Cristo Jesús hizo el milagro y que Cristo Jesús tuvo poder sobre la naturaleza. Por eso en este milagro lo que Juan le interesa resaltar es que Cristo caminó sobre las aguas y que Cristo tiene poder sobre la naturaleza y que Cristo puede caminar sobre las aguas porque Cristo es Dios Todopoderoso, el creador del universo, y Él tiene control sobre las leyes naturales de la misma creación. Ahora, cuando usted mira a Mateo y de repente mira a Mateo capítulo 14, verso 22 al 27, en esta narración, Mateo de repente entra otros elementos que en la narración de Juan no estaban. Por ejemplo, Mateo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera. De repente Juan dice que era a Capernaum y de repente Mateo no le era tan extraordinario colocar el lugar, pero sí le es extraordinario describir las circunstancias que llevan a los discípulos a entrar en la barca. Y entonces Mateo dice que Jesús los hizo entrar en la barca. La palabra aquí que Él los hizo está denotando de que Cristo hizo una especie de esfuerzo motivacional, esfuerzo de propósito para tratar de que ellos entraran a la barca. Lo que estamos diciendo es que la iniciativa de que los discípulos entren a la barca y crucen al otro lado proviene del maestro, proviene desde Cristo. Y entonces Mateo de repente no le interesa tanto colocar el lugar exacto, simplemente dice la otra orilla, pero en la narración a Mateo sí le interesa decir que la iniciativa de entrar en el barco y aventurarse en esa navegación fue de parte de Jesucristo. Y luego entonces Mateo dice, después de despedir a la multitud, subió al monte y dice que fue a orar.
Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando en el monte. De repente, en la narración del Evangelio según San Marcos, también sigue igual. El Evangelio según San Juan simplemente dice que cuando ellos estaban ya en la barca, Jesús todavía no había llegado. Y el mar se agitó. Mateo de repente plantea y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. El mar se agitó, dice Juan. Mateo da posicionamiento y dice que ya estaban en el medio. Lo que me está queriendo mencionar a mí es que ya ellos estaban en la mitad de su viaje y de repente el mar le viene con vientos contrarios. Juan declara, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, entonces vieron a Jesús. O sea, se picó el mar, se puso tormentoso el mar, le era contrario el viento. Y Mateo da un posicionamiento. Mateo dice que era en medio, pero de repente Juan dice que ya habían navegado una distancia. O sea, Juan lo plantea en distancia y que ya habían navegado unos 25 o 30 estadios. Estamos hablando de unos 5 kilómetros. O sea, lo que me está diciendo a mí que ellos estaban en el medio del mar de Galilea. Este mar, conocido como el mar de Galilea, aunque realmente es un lago inmenso, este mar tiene la peculiaridad de que está rodeado por montañas, y esto hace que cuando vienen los vientos que entran por las hondonadas o en el medio de las montañas, de repente para salir ese viento tiene problema porque el viento llega y choca con el otro extremo, que hay otra cordillera, y entonces lo que hace el viento es que se devuelve encontrándose con el otro viento que va entrando, ocasionando entonces tormentas repentinas a causa de ese juego que hace el viento. Así que de repente el que entra a navegar entra con la idea de que en cualquier momento le puede sobrevenir una tormenta, en cualquier momento le puede sobrevenir una situación, y ellos entran a navegar, y cuando ya van por el medio del viaje le viene un viento contrario, le viene un viento terrible que amenaza con su seguridad, justamente cuando ellos van en medio del viaje. Es lo que nos destaca aquí la escritura. Juan lo plantea, y Juan de repente dice en su narración que el mar estaba agitado porque soplaba viento fuerte. Cuando habían entonces remaron, vieron a Jesús y tuvieron miedo. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas y tuvieron miedo. En la narración de Mateo, Mateo dice que Mateo dice, narrando aquí desde el verso 22 en adelante, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Entonces es muy interesante. A la cuarta vigilia de la noche, Juan no me da un horario. Juan me dice la distancia que ellos habían manejado, y que cuando iban por esa distancia Cristo apareció y ellos tuvieron miedo. Ahora Mateo sí me da un tiempo exacto, y entonces Mateo dice que más o menos a la cuarta vigilia de la noche Cristo se apareció caminando sobre el agua. Aquí es muy interesante porque al construir la historia me está mencionando a mí de que Cristo aparece caminando sobre el agua a la cuarta vigilia de la noche. Y esta idea de tiempo nos da más o menos la idea de lo desesperado que estaban los discípulos con lo que estaba aconteciendo. Imagínate, si estamos hablando de la cuarta vigilia de la noche. Los romanos en esa época dividían las vigilias de la noche en 4. La primera vigilia iba de 6 a 9. La segunda vigilia iba de 9 a 12. La tercera vigilia de la noche iba desde las 12 de la madrugada, 1 de la mañana, 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de la noche entonces iba de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. O sea, Cristo viene más o menos al final de la tercera vigilia de la noche y comenzando la cuarta vigilia de la noche. O sea, si usted le da mente, estamos diciendo que cuando cayó la tarde, los discípulos entraron. De acuerdo a Mateo, Mateo dice que fue Cristo que los motivó a entrar. Pero cuando ellos van por el medio del mar, cuando ya han navegado la mitad, le viene un viento contrario. Y ahí ellos comienzan a luchar con ese viento contrario. Ahí comienzan ellos la dificultad con ese viento contrario. Cuando estudiamos el texto y nos damos cuenta de la narración me dice que ellos han pasado esperando, han
estado luchando contra el viento contrario más de 8 horas. Estamos hablando de la primera vigilia, 3 horas. La segunda vigilia, 3 horas. La tercera vigilia, 3 horas más. Y Cristo viene a aparecer al principio por allí, por la cuarta vigilia de la noche. Lo que me está diciendo el texto es que Cristo estaba por allá en el monte orando y que de repente ellos tienen luchando con el viento contrario en un viaje que iba a tardar entre 2 a 3 horas. Ellos ya tienen 3 veces el tiempo que habían programado. No había salido la situación como ellos programaron. No había salido el viaje como ellos lo habían programado. Y ahora estaban luchando. Y en medio de esa lucha aparece Cristo. Aparece Cristo y dice el Evangelio según San Juan que ellos tuvieron miedo. Dice el Evangelio según San Mateo que ellos en la cuarta vigilia, cuando vieron a Cristo andando sobre el mar, los discípulos viendo andando sobre, se turbaron diciendo: un fantasma, un fantasma. Para Juan dice que simplemente tuvieron miedo. Para Mateo dice que ellos reaccionaron y se turbaron. Y ese miedo los llevó a ellos a decir un fantasma. Quiero que analicemos lo siguiente. La palabra que se utiliza para miedo aquí es la palabra phobos en griego. Esta palabra está identificando no simplemente no está describiendo un miedo simple, sino que está describiendo un miedo fóbico, un miedo que te detiene, un miedo que te destruye, un miedo que te marca, un miedo que te frisa, un miedo que hace que no puedas avanzar, un miedo que hace que tú no puedas desarrollarte. ¿Sabes? Yo le tengo miedo a algo, tengo fobia a las alturas. Así que yo siempre recuerdo algo que me pasó cuando yo estaba estudiando. Recuerdo que cuando entré a la Facultad de Teología, el pastor Isaías Ferreira nos llevó a un grupo de muchachos a tomar un curso con la Defensa Civil allá en mi país, en República Dominicana. Ese curso con la Defensa Civil era de rescate en espacio confinado. El curso comprendía muchas cosas: rescatar, meterse en escombros, comprendía un montón de cosas, pero un ejercicio de eso había que descender desde un puente en una cuerda. Y entonces yo recuerdo aquel día cuando me tocó mi turno de descender con la cuerda. La cuerda estaba bien, todo estaba bien colocado, todo estaba bien amarrado, pero de repente cuando a mí me tocó colocarme en el borde del puente, yo me frisé. Me frisé de tal manera que yo no sabía qué hacer. Me frisé de tal manera que yo no sabía hacia dónde avanzar. Me frisé de tal forma de que yo no encontraba hacia dónde ir. Me frisé de tal manera que yo sentía que la cuerda se iba a romper, mis pies se endurecieron, todo mi cuerpo se puso rígido. Y recuerdo que el instructor decía: déjate caer, déjate bajar. Pero ¿cómo yo me dejo bajar? ¿Cómo yo me dejo caer? Tengo miedo, estoy frisado. De allí que los discípulos tienen miedo tan frisado, de tal manera que comienzan a creer que es un fantasma. Y es interesante porque de acuerdo a la fe judía no se cree en fantasmas. De acuerdo a la fe judía no se cree en fantasmas que van a venir. De acuerdo a la fe que ellos habían creído desde niños, ellos no creían que iba a venir un fantasma. O sea, de acuerdo a su fe, ellos no tenían en su mente que de repente iba a venir un fantasma que los iba a molestar, que de repente iba a venir un fantasma que ellos no creían en eso. Sin embargo, el miedo los llevó a reaccionar de una manera que ellos no tenían, no estaban preparados. El miedo los llevó a reaccionar de una manera que ellos no sabían planificado. El miedo los llevó a reaccionar de una manera que no estaba dentro de sus planes. El miedo los detuvo. El miedo los hizo surgir la parte más horrible de ellos, algo en que ellos no creían. Eso pasa con el miedo. Ahora, vieron a Cristo venir. Y es interesante porque tanto en la narración de Juan como en la narración de Mateo plantean a Cristo calmando la tempestad. Claro, Mateo coloca un elemento más y es Pedro de repente diciéndole a Cristo: óyeme, si eres tú, déjame ir a ti. Y Cristo diciendo: ven, y Pedro comenzando a caminar sobre el mar. Y de repente Pedro quitar la vista de Cristo y hundirse, hasta que cuando se va hundiendo le dice al Señor: sálvame que perezco. Y Cristo le extiende la mano y lo saca. Eso sería otro sermón para otra ocasión. Pero yo quiero concentrarme en la parte del milagro de Cristo, Cristo caminando sobre el mar. Ahora, me gusta mucho la narración de Mateo, la narración de Marcos, porque Marcos nos da un elemento que Juan no me da y que Mateo tampoco me da. Si tú vas conmigo a la narración de Marcos, capítulo número 6, verso 45. Abre tu Biblia conmigo
en la narración de Marcos capítulo número 6, en el verso número 45. En esta narración, Marcos comienza igual que los otros dos evangelios. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar, verso 47, verso 48. Viéndolo remar con esfuerzo. Mira qué interesante. Juan me dice que Cristo no estaba. Mateo me dice que Cristo se fue al monte y que estaba orando en el monte, que estaba por allá orando. Pero ahora Marcos me dice a mí que Cristo los vio, viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el, pensaron que era un fantasma y gritaron. O sea, aquí hay un elemento que de repente Mateo no me dio. Hay un elemento que de repente Juan no me dio. Y es el elemento de por qué Cristo aparece. ¿Por qué Cristo camina sobre el mar? ¿Por qué Cristo de repente aparece allí en medio de los discípulos caminando sobre el mar? Rompiendo una ley natural, rompiendo una de las leyes de la naturaleza, sin hundirse, haciendo un milagro extraordinario. Juan le interesa plantear el milagro de Cristo caminando sobre el mar, diciendo que Cristo tiene poder sobre la naturaleza, diciendo que el mar no puede detener a Cristo, diciendo que Cristo hace sobre todo. Mateo me plantea a mí la experiencia de Cristo con uno de sus discípulos. Pero de repente Marcos me da una razón extraordinaria. ¿Por qué Cristo camina sobre el mar? ¿Por qué Cristo hace el milagro? De acuerdo a la narración de Marcos, Marcos dice que Cristo los ve. Y que cuando los ve remando contrario. Cristo los ve y los ve pasando problemas en el mar. Y entonces aquí, mira qué cosa más bonita. Mateo me dice que Cristo estaba en el monte orando y Marcos me dice ahora que Cristo los ve. ¿Cómo lo vio Cristo? Entonces ahí viene la parte milagrosa. Desde allá, desde el monte, estos discípulos estaban ya 5 kilómetros adentro en el mar. 5 kilómetros adentro en el lago. Ya iban a la mitad del lago. Viento les es contrario. Terrible, las olas viniendo, tratando de destruir la barca. Las olas llegando, tratando de hundirlos. Y de repente Cristo allá, desde la montaña los ve. Los ve porque Cristo los tiene vigilados. Porque Cristo está cuidándolos. Porque Cristo está tratando de que ellos le vaya bien. Porque Cristo está tratando de que ellos estén bien. Y Cristo allá los ve. Y como ve que el viento les es contrario, dice la Escritura, que Él va caminando. Y este es el gran aporte que nos da el Evangelio según San Marcos. La razón por la cual Cristo hace el milagro. Sus discípulos están en peligro. Sus discípulos están en problema. Sus discípulos tienen un viento contrario. Se van a ahogar. Los discípulos están perdiendo toda esperanza. Tienen tiempo esperando. Y de repente Cristo los ve y dice, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ir donde ellos. Yo tengo que hacer algo porque se van a morir. Yo tengo que hacer algo porque el viento les es contrario. Yo tengo que hacer algo porque de repente se van a hundir y van a perecer. Tengo que hacer algo. ¿Pero qué hago? No me da tiempo a tomar otro barco porque no voy a llegar a tiempo. ¿Qué hago? No puedo irme del otro lado y de repente tomar otro barco en la otra orilla porque no voy a llegar a tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces ahí viene el punto más cerca entre la distancia más cerca entre dos puntos es su línea recta. Y Cristo lo sabe. Pero para yo hacer eso tengo que caminar sobre el mar. Para yo hacer eso tengo que caminar. Pero ¿cómo voy a caminar si nadie puede caminar sobre el mar? No importa, es Cristo. Es Dios Todopoderoso. Y entonces Cristo camina sobre el mar para ayudar a sus discípulos. Cristo camina sobre el mar para llegar hasta ellos. Cristo rompe las leyes naturales para llegar ante sus discípulos. Cristo rompe todo lo que le estaba limitando para llegar hasta ellos. Y cuando llega, entonces le dice, no teman. Los discípulos reaccionan de una manera producida por el miedo, ya dijimos. Los discípulos reaccionan de una forma que es controlada completamente por su miedo interior. Es controlada por el tiempo de desespero. Ya tenían más de 8 o 9 horas esperando. Tenían un tiempo luchando contra el mar y creían que iban a morir. Así que ellos reaccionan y reaccionan a lo mejor creyendo que ya estaban muertos. Reaccionan en base a la costumbre popular y se olvidan hasta de lo que la Biblia decía sobre eso. Hasta de lo que ellos habían crecido sabiendo sobre el estado de los muertos. Ahora, hay algo interesante acá. Cristo aparece y cuando Cristo aparece viene la calma. Cristo aparece y cuando Cristo aparece viene la confianza. No teman.
Porque el único que puede luchar contra el temor es Cristo Jesús. Y cuando Cristo aparece, trae calma a esta tormenta. Los discípulos se asustan. Se asustan y de repente Marcos plantea eso. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Subiendo a la barca a ellos se calmó y ellos se asustaron mucho y se maravillaron, pues aún no habían entendido los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y entonces aquí Marcos nos da otro elemento. No habían entendido. Tienen miedo aún del mismo milagro. ¿Por qué? Porque no habían entendido el milagro anterior que Cristo había hecho. La multiplicación de los panes y los peces. Su corazón estaba endurecido. Endurecido, y esto me acuerda al faraón. No estaban reconociendo el poderío divino. Su corazón estaba endurecido. No estaban acostumbrados a vivir por fe. No estaban acostumbrados a vivir una experiencia de milagros. Mira una cosa. De repente esta historia puede aplicarse a nuestra vida hoy. Este milagro puede aplicarse a nuestra vida hoy. De repente nosotros nos encaminamos en el camino de la vida. Y cuando vamos remando por el camino de la vida, por el mar de la vida, cuando vamos remando en nuestra barca de matrimonio, en nuestra barca de familia, nos montamos en barcas. Esa barca puede ser un trabajo. Nos montamos en la barca del trabajo. Nos montamos en la barca de la universidad. Nos montamos en la barca de una carrera. Nos montamos en la barca de un matrimonio. Nos montamos en la vida, en la barca de un nuevo negocio que comencé. Y de repente comienzo a avanzar en la vida. De repente comienzo a remar. Y el viento comienza a ser contrario. El viento comienza a ser contrario y comienzan a venir las amenazas. Y yo comienzo a desesperarme. Y yo lo hice orando. Y yo confío en Dios para iniciar ese nuevo camino. Yo confío en Dios para montarme en esa barca. Yo confío en Dios para yo evocarme en ese camino de emociones. Yo confío en Dios para yo evocarme en ese camino de aventuras. Y comencé a navegar. Y de repente el viento me comenzó a amenazar. Las amenazas de las realidades de la vida me comenzaron a amenazar. Situaciones comenzaron a amenazar mi matrimonio. Situaciones comenzaron a amenazar mi relación con los demás compañeros de trabajo. Comenzó a amenazarse mis estudios y de repente comenzó a escasearse el dinero. Comenzó a amenazarse mi situación laboral por el problema de la pandemia del coronavirus y mis sueños comenzaron a sentirse amenazados. Las barcas en las que yo me monté comenzaron a hundirse, comenzaron a amenazarse la seguridad y comencé a tener la inseguridad del futuro y comencé a sentirme inseguro. ¿Y ahora qué va a pasar? Y tuve miedo y el miedo me detuvo. Y el miedo no me deja avanzar. Y el miedo no me deja confiar. Y el miedo no me deja ser. Y el miedo no me permite yo avanzar en el nombre del Señor. Y siento miedo. El miedo me detiene. El miedo me dice que a lo mejor mi matrimonio no va a funcionar. El miedo me dice que mi negocio no va a trabajar. El miedo me dice que yo voy a quebrar. El miedo me dice que mis estudios no van a salir a camino. El miedo me está controlando. El miedo me está subyugando. El miedo no me deja ir. Y como no me deja ir, entonces mi fe se va, mi fe se detiene y yo comienzo a no confiar, comienzo a no creer. Cuando el miedo se apodera de la vida humana, la fe se va. Cuando el miedo se apodera de la vida humana, destruye tus creencias, destruye tu posición, destruye tu teología. Cuando el miedo se apodera de ti, destruye lo que crees, destruye tu doctrina, destruye la teología que tú puedes sacar, destruye todo conocimiento que tú hayas adquirido. Cuando el miedo viene, destruye. A lo mejor has sentido miedo. Tal vez tienes miedo. Tal vez crees que tu matrimonio no va a funcionar porque el de tus padres no funcionó. Tal vez crees que el trabajo no va a funcionar por la pandemia. Que ese negocio nuevo que abriste no va a trabajar por el problema de la pandemia. Que tú no vas a poder terminar la universidad porque tus padres tampoco lo hicieron. Porque en tu familia nadie lo ha terminado. Porque no sabes, no tienes la seguridad del futuro y sientes miedo. Porque no has aprendido a vivir por fe. Porque no has aprendido a vivir en milagros y tienes miedo. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús en el día de hoy. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús en este momento que cuando Cristo miró, cuando Cristo vio, los discípulos, dice Juan, que estaban solos, Cristo no estaba. Pero sabes una cosa, la verdad era que ellos no estaban solos. La realidad era que ellos nunca estuvieron solos, porque Cristo todo el tiempo los estaba observando. Porque Cristo todo el tiempo los estaba mirando. Porque Cristo todo ese tiempo estaba ahí, observándolo. Y sabes una cosa, Él decidió caminar. Decidió caminar y sin importarle que estaba el mar en el medio, Él decidió ir y vencer cualquier ley natural para ayudar a sus discípulos. ¿Sabes una cosa? Aunque en algún momento tú te sientas solo, aunque en algún momento el miedo te lleva a sentirte que estás sola en la vida,
aunque en algún momento sentirte que tu matrimonio no va a funcionar, te hace sentir solo en este momento, yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, tú no estás sola, tú no estás solo. El Dios Todopoderoso está contigo, Cristo está contigo. Tú nunca has estado solo porque Él te ve, Él te observa, Él te ve. Y tú puedes confiar en Él porque Él te ve, porque Él no ha dado la espalda a tu realidad, porque Él no ha dado la espalda a tu problema, porque Él no ha dado la espalda a tu situación. Él te ve. Y si Él tiene que romper cualquier ley natural para ir a tu rescate, Él lo va a hacer porque te ama. Pero tienes que aprender a vivir por fe, a caminar por fe. Los discípulos, aún viendo el milagro, se asustaron más. Y la razón por la cual Marcos dice que se asustaron es porque su corazón estaba endurecido. ¿Endurecido por qué? No sabían vivir en milagros. No sabían vivir por fe. Eran hombres que habían aprendido a vivir la vida mediante su propia fuerza. Hombres que habían aprendido a vivir la vida mediante su propio brazo. Que habían aprendido a solucionarse todo en la vida. Habían aprendido a salir adelante por su brazo. Sabían cómo funcionaba el mar. Sabían cómo funcionaba la pesca. Sabían cómo funcionaba este asunto de los barcos. Ellos habían aprendido a confiar en su fuerza. Pero ahora tienen que confiar en milagros. Ahora tienen que confiar en Dios. Ahora tienen que colocar su confianza en Dios Todopoderoso. Ahora tienen que depender de Dios. Pero ¿cómo yo dependo? ¿Cómo yo dependo cuando toda una vida estoy impuesto a yo luchar por mí mismo? ¿Cómo yo dependo si yo estoy luchando por mis hijos desde que mi esposo me dejó? ¿Cómo yo aprendo a depender si yo estoy luchando por mí misma desde que mis padres no me dieron recursos para yo avanzar? ¿Cómo yo dependo? ¿Cómo yo dependo? Mira, lo que la Biblia me está diciendo no es que tú dependas de un ser humano. No es que tú dependas de un gobierno. No es que tú dependas de la seguridad de un político. No es que tú dependas de la seguridad de un compañero de vivienda. No es que tú dependas de la seguridad de un esposo o de una esposa. Lo que la Biblia me está diciendo es que mi seguridad siempre estará firme en Cristo Jesús. Que los caminos de Dios siempre son mejores, aunque no lo entendamos. Cristo le incentivó a montarse en la barca. Es muy posible que en medio de la tormenta algunos de ellos haya reclamado y haya dicho, pero ¿por qué Cristo nos dijo que nos montáramos en la barca? Cristo quería mostrarle su poder. ¿Sabes? Los caminos de Dios siempre son mejores. Te montaste en una barca entendiendo y teniendo la seguridad de que Cristo había aprobado, pero ahora te das cuenta que el matrimonio no era como lo presentaban. Ahora te das cuenta que el matrimonio tiene desafíos. Ahora te das cuenta que en la familia hay desafíos. Ahora te das cuenta que hay una lucha para tú poder remar por el camino de la vida. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, no estás solo. Él está ahí para ayudarte. Pero tienes que aprender a vivir en milagros. Tienes que aprender a vivir por fe. Y fe no es esa cosa que nosotros utilizamos para mover la voluntad de Dios. Fe es lo que nos hace a nosotros vivir confiando en la voluntad de Dios. Confías en que los caminos de Dios siempre son mejores, aunque yo no lo entienda. ¿Sabes? Siempre me acuerdo de esa historia de aquel gran malabarista llamado Blondie, en el que él decide cruzar una carretilla desde un extremo al otro en una cuerda en el Niágara. Y él cruza caminando y la gente aplaudiendo. Y de repente agarra una carretilla y dice, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar lleno de material adentro? Y la gente aplaude y dice, sí, que confiamos en ti. Sí, creemos que tú puedes. Y de repente Blondie viene con su carretilla y logra llevarla hasta el lugar seguro y cruzarla. Y la gente aplaude, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y de repente Blondie pregunta a la multitud, ¿cuántos creen que yo puedo llevar esta carretilla no únicamente con cosas dentro, sino que cuántos creen que yo la puedo llevar también con alguien sentado en ella? Y la gente aplaudía y decía, claro, claro que tú puedes, y levantaban los brazos y decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero de repente cuando Blondie le preguntó, ¿quién de ustedes sería el primer voluntario para que se monte en la carretilla y yo pueda hacer esa hazaña, ya que ustedes dicen que yo puedo hacerlo? En ese momento hubo un gran silencio. Todo el mundo bajó las manos y nadie se atrevió a decir, yo me atrevo porque tú puedes. ¿Sabes una cosa? Lo mismo ocurre con la vida del ser humano. Yo creo en Dios, Dios puede, Dios tiene poder. Sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Soy cristiano, yo creo. Pero cuando se trata de depositar nuestra vida en las manos de Dios,
ahí entonces se complica la situación. Cuando se trata de entregarle mi corazón, mi vida, mi confianza en las manos del Dios Todopoderoso, ahí se complica la situación. Por eso yo quiero invitarte en el día de hoy a confiar en Cristo Jesús. Móntate en la carretilla de Cristo. Permite que Cristo se monte en tu barca, porque Él es el único que puede llevarla a puerto seguro. Permite que Cristo Jesús se monte en la barca de tu vida, porque Él es el único que puede llevar tus estudios a puerto seguro. Has comenzado y no logras terminar. Sientes que no puedes avanzar. Sientes que el miedo te detiene, que una fobia por las situaciones te detienen y no te permiten avanzar. Ponle tu confianza en las manos a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede llevarte a puerto seguro. Ahí donde estás, mirando a través de tu celular, mirando en la computadora, en la televisión con tu familia, confíale todo lo que tienes y todo lo que eres a Cristo Jesús y permite que Él te lleve a puerto seguro. Que Él te cruce del otro lado, porque los caminos de Dios siempre son mejores. Permíteme orar por ti. Querido Padre Celestial, llévanos a puerto seguro. Querido Padre Celestial, móntate en nuestra barca. Querido Padre, móntate, Señor Jesucristo, móntate en la barca de mi vida. Hay estudiantes que necesitan que tú te montes en la barca de sus estudios. Hay matrimonios que de repente hay tormentas y se sienten amenazados, sienten que la barca se va a hundir. Móntate, oh Señor, en las barcas de los matrimonios en esta hora. Móntate en la barca de los jóvenes emprendedores en esta hora. Móntate en la barca de los dreamers en esta hora. Móntate en la barca, oh Señor, de las iglesias. Personas que comenzaron un negocio. Personas que se sienten asustadas porque el coronavirus no le va a permitir avanzar. Familias, oh Dios, que se sienten asustadas. Oh Dios, que el fobos, que el miedo no nos domine, porque el poder del Dios Todopoderoso está con nosotros, porque no estamos solos, porque tú nos ves y porque hay seguridad en ti, oh Padre Santo. Gracias porque nos escuchas, oh Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Gracias. Gracias por compartir con nosotros. Un abrazo grande. Dios te bendiga.